actual. La investigación es una manera de relacionarse con el mundo, pero los métodos de investigación usados actualmente son de aparición reciente. Se empiezan a configurar hacia el siglo XVI y son apropiados por la medicina casi hasta el siglo XX. Antes del Renacimiento, la relación del hombre con la realidad se basaba en la contemplación y la búsqueda de significado de los fenómenos. El Renacimiento mueve al hombre desde un paradigma teocéntrico, donde la verdad pertenece al ámbito divino, lo que es la verdad revelada, hacia un paradigma antropocéntrico, en el cual el hombre debe buscar su propia verdad. En este proceso, la experimentación y la acción sobre la naturaleza se van convirtiendo en la manera de relacionarse con el mundo y de establecer la verdad. A este cambio, de la contemplación a la experimentación, contribuyeron Francis Bacon, quien se puso en contra de la lógica deductiva aristotélica y en defensa de una lógica experimental que permitiría dominar la naturaleza por medio de la acción y para beneficio del hombre. Igualmente por esa época apareció también los escritos de René Descartes, quien defendía que la razón empleada metódicamente, ceñida a un método, también podría ser una fuente legítima de conocimiento. Entonces, por esa época se experimentaba con sustancias químicas como fenómenos físicos, y una vez superadas las restricciones que impuso el oscurantismo de la Edad Media sobre la manipulación de disección de cadáveres, aunque también se realizaban vivisecciones en animales. Son famosos los anatomistas de la época, que para la época eran realmente unos transgresores. Algunos fueron condenados a la hoguera. Y este, pues propiamente es el comienzo de un proceso que hoy nos tiene a las puertas de la modificación de la esencia de la vida misma. El comienzo de la investigación en medicina ocurrió hacia el finales del siglo XIX. Efectivamente, la medicina comienza a adoptar la experimentación como herramienta de conocimiento bajo la iniciativa de Claude Bernard a finales del siglo XIX, con la publicación de este libro llamado La Introducción al Estudio de la Medicina Experimental, que apareció en 1865. Bernard buscaba impulsar la medicina experimental como una reacción a la llamada medicina empírica, que se basaba en la observación no sistemática de los fenómenos. Bernard buscaba entonces la adopción propiamente de una mentalidad experimental en medicina, de un pensamiento científico bajo el cual se fabricaran hipótesis que fueran la fuente de observaciones sistemáticas, de observaciones metódicas, y que de esta forma de pensamiento aplicado a los fenómenos sobre experiencias con animales y en experiencias clínicas que eran pues en esa época circunstanciales, se podían adquirir nuevos conocimientos para la actividad médica. De esta manera entonces el conocimiento médico, aparte de los objetos de investigación pura en cadáveres y en vivisecciones, cuando se cumplía con el requisito de fabricar hipótesis y de observar de manera metódica la realidad, podría adquirirse desde la práctica clínica y también desde los laboratorios de microbiología y bacteriología. De esta manera los laboratorios, por una parte, y la práctica asistencial bajo estos requisitos metodológicos comienzan a ser unas fuentes legítimas de conocimiento. El término fuentes legítimas tiene unas implicaciones de gran debate en la actualidad desde el punto de vista de la colonialidad. Sin embargo, estas fuentes de conocimiento para esa época tenían una cara menos presentable, y era la utilización de pacientes y otras personas vulnerables como objetos o como medios de investigación. Así transcurría el siglo XIX y el comienzo del siglo XX, con algunas observaciones en los escenarios clínicos de los pacientes y con observaciones en los laboratorios de microbiología y bacteriología. Hay alguna serie de conocimientos que se lograron, no siempre ceñidos a los métodos
autorizados como fuentes legítimas. Hay conocimientos en medicina logrados bajo prácticas abusivas a la luz de hoy. Por ejemplo, la descripción de la fisiología digestiva hecha por el Dr. Beaumont se dio después de que uno de sus pacientes, Alexis San Martín, hiciera una fístula gastrocutánea como consecuencia de una herida por arma de fuego en 1822. El doctor Beaumont lo atendió y aprovechó esa complicación para sus observaciones de la fisiología digestiva, primero como médico tratante y luego lo contrató como criado para continuar sus observaciones. En el otro gráfico se muestra, por ejemplo, el estudio de algunos vectores en la transmisión de enfermedades infecciosas. Estos son solo unos ejemplos de múltiples episodios de abusos con pacientes que tuvieron como consecuencia que al comienzo del siglo XX tuvieran lugar diversos debates a las prácticas de la investigación biomédica. En esa época se preguntaban si la investigación debía estar orientada solo al beneficio del paciente o solo a la búsqueda y aumento del conocimiento. También se preguntaban si se debían involucrar diferentes grupos de población como mujeres embarazadas, niños, etc., que se pudieran beneficiar porque los sujetos reclutados eran principalmente prisioneros o personas marginadas socialmente. Y también se preguntaban por la manera de legitimar la vinculación a la investigación de este tipo de población vulnerable, a lo cual dieron solución diciendo que bastaba con que esas personas dieran su consentimiento para legitimar su participación. A comienzos del siglo pasado sucedió un hecho muy influyente en la incorporación de la investigación a la actividad médica, que fue la publicación del informe Flexner en 1910. Este informe aplicó para Estados Unidos y Canadá. En él se propuso implementar la reforma en la educación y la práctica médica, introduciendo el método científico como elemento rector. Desde entonces se establecieron programas universitarios que exigían una muy buena preparación en ciencias naturales, en física y en química, como requisitos de ingreso a los programas de medicina. Y ya al comienzo del programa los currículos dedicaban un buen porcentaje de tiempo a las prácticas de laboratorio. Para los médicos en ejercicio, este informe significaba legalizar la experimentación con los pacientes, una función añadida a la de ejercer sus obligaciones de atención médica propias de la profesión. Esta dualidad de roles que adquirió el médico en esa época como investigador y como médico tratante han sido la fuente de múltiples conflictos éticos en la actualidad. Hay dos dinámicas entonces en tensión. Por una parte, se estimula y legitima la investigación, la cual en ocasiones se sale del canon y entonces aparecen reacciones sociales y normativas que buscan modular las prácticas, como vamos a ver a continuación. Como hemos visto, desde antes del siglo XX hubo noticias de experimentos abusivos con pacientes, en el estudio principalmente de enfermedades transmisibles como la enfermedad de Hansen, la fiebre amarilla, en la sífilis, en el cólera. Fueron estudios hechos de manera poco ortodoxa. Esto hace que en 1900 el Imperio Prusiano publique uno de los primeros códigos de ética en investigación en el mundo. Ese es el Código de Berlín o las denominadas normas prusianas. Ese fue causado por el caso Neisser, en el cual se inoculó suero de pacientes sifilíticos a prostitutas en el año de 1898 y llevó posteriormente a la publicación de las normas prusianas. En 1931, para reforzar esas normativas de 1900, el Imperio Alemán, ya se llamaba así, publicó unas directrices para las nuevas terapias y experimentación en humanos. Este es un documento muy importante porque ya se consideraba la necesidad del consentimiento informado, de evaluar el riesgo-beneficio de la investigación, de no utilizar moribundos o personas necesitadas socioeconómicamente y obligaban a la experimentación de las moléculas previamente en animales. Eso significa unas directrices bastante actuales en ética de la investigación.
Sin embargo, los cambios ideológicos del nacionalsocialismo promulgaron unas leyes que favorecían la preservación de la raza aria, y entonces en 1934 se publicó una ley de protección de la salud hereditaria del pueblo alemán y la ley de salud marital. Y entonces estas dos normas, estas dos leyes, dieron vía libre a los horrores que conocemos de los médicos nazis. En esta experimentación se buscaba consolidar por una parte una superraza, que era pues un aspecto ideológico, y otra línea eran con fines estratégicos para la guerra. Todas esas prácticas que conocemos fácilmente, porque han sido bastante publicitadas, dieron lugar al juicio a los doctores en Nuremberg, del cual resultaron algunas recomendaciones que se sintetizaron en 10 principios que se conocen como el Código de Nuremberg, que apareció en 1947. El origen entonces de este código fue el Tribunal Militar Internacional, que se estableció para el juzgamiento de estos crímenes. Esto genera entonces unos cuestionamientos de si la ley es suficiente para establecer o modificar las conductas en nuestra profesión. En este caso sucedió así. Pero también si hay una norma interna que estructura nuestras acciones médicas. Y efectivamente, estos médicos que cumplieron la ley, ¿sí?, la sociedad y los tribunales les exigieron el cumplimiento de esa norma interna necesaria para el ejercicio médico. Y algunos entonces fueron castigados con la muerte. También es muy importante este otro caso de abuso en la investigación biomédica, que fue el estudio Tuskegee, realizado en Alabama entre 1932 y 1972. En este estudio se buscaba caracterizar la historia natural de la sífilis. En él participaron 600 personas, y aun cuando en 1947 el uso de la penicilina ya constituyó un tratamiento efectivo para la sífilis, a los participantes se les negó el acceso al tratamiento y continuaron entonces participando en la investigación bajo engaños y siendo objeto de incentivos indebidos. Este caso fue denunciado por médicos ante las autoridades norteamericanas sin ningún éxito. Y fue solamente a través de la revelación pública que hizo el New York Times de este estudio que se dio lugar a un amplio debate que culminó con la publicación del informe de Belmont. De estos estudios hay innumerables casos de abusos en diferentes épocas, en diferentes países, con diferentes condiciones de pacientes y con diferentes patologías. Sin embargo, lo que vamos a resaltar es que como reacción a estos abusos se han establecido una gran cantidad de normas que son originadas en diferentes fuentes, que es lo que es muy llamativo. Lo anterior hace que la profesión médica deje de ser considerada entonces por la sociedad como una actividad inmune al cuestionamiento e impune a sus acciones, cada vez que es objeto entonces de más estrecha supervisión y es sujeta a mayor normatividad externa, lo cual implica que cada vez goza menos de los privilegios sociales concedidos a las profesiones y cada vez se restringe más su autonomía. Esto se expresa en estas normas que son de orden internacional, nacional, local e inclusive institucional. En la posguerra aparece el Código de Nuremberg, que recoge las conclusiones del Tribunal Militar Internacional de Estados Unidos, que juzgó a los médicos nazis en 1947. Al año siguiente, la Asamblea General de las Naciones Unidas publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta promueve la protección de los derechos y bienestar de todos los sujetos humanos en la experimentación científica. Esta Declaración Universal, sin embargo, no ha sido aceptada por los Estados Unidos. Aparece además la Declaración de Helsinki en 1964, que es presentada por la Asociación Médica Mundial, cuya última revisión es del 2013 y está orientada a los médicos que hacen investigación. Posteriormente, con ocasión del caso Tuskegee, aparece el informe Belmont,
que es el resultado de una Comisión Nacional para la Protección de Sujetos en la Investigación Biomédica y Conductual en los Estados Unidos. Posteriormente se conforma el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, llamado CIOMS. Es un organismo supremamente importante. Este manifiesta representar a una porción importante de la comunidad científica biomédica e incluye a 49 organizaciones de disciplinas biomédicas, academias nacionales de ciencias y consejos de investigación. En 1993, esta entidad, el CIOMS, publica las llamadas pautas CIOMS, que son orientadas a complementar y expandir los principios de la Declaración de Helsinki en el contexto de la investigación, y está dirigida específicamente a los países en desarrollo, lo cual abre una noción de prácticamente doble estándar en la investigación biomédica. Posteriormente, en 1996, se establece la Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requerimientos Técnicos para el Registro de Fármacos para Uso Humano. Esta conferencia está generada por la Unión Europea, por Japón y por Estados Unidos, y ellos buscan que los datos generados en los ensayos clínicos sean mutuamente aceptables por las autoridades reguladoras de estos países. Esta conferencia de armonización redacta las guías en buenas prácticas clínicas, que son a las cuales Colombia se adhirió y son pues norma para el país también. Entonces, bueno, pues vemos cómo estas normas se originan en diferentes organizaciones con intereses variados, donde confluyen las agencias reguladoras, confluye la industria que busca diseminar estas directrices hacia las regiones que no son miembros de la conferencia de armonización. De todos los instrumentos de regulación e investigación médica, tal vez es el informe Belmont el que tiene más influencia en nuestros países. Su contenido y sus recomendaciones dan lugar a una corriente bioética que se llama el principialismo. Y en él pues, se refiere el análisis de los dilemas éticos a tres principios inicialmente, que es el de respeto a las personas, el de beneficencia y el de justicia, que hacen referencia específicamente a la investigación. Posteriormente, derivado de este informe, aparecen los principios de la bioética clínica, que ya no es de investigación sino clínica, donde se agrega el principio de no maleficencia. En Colombia nos hemos adherido también a algunos de las recomendaciones internacionales y de las normas internacionales, pero también tenemos pues, nuestras propias instituciones y nuestros propios procesos. En 1968 se crea Colciencias, que pues, tiene como fin estimular la investigación en general en el país. Pero es hacia el 2009 donde se cobra un nuevo impulso en la investigación con la creación del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación y la creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este grupo de entidades y normativas buscan estimular la investigación en el país. Y obviamente aparecen instituciones y normas también que buscan regular la actividad investigativa. Las dos más importantes son la Resolución 8430 de 1993, que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, y crea los comités de ética en investigación. Y la Resolución 2378 del 2008, donde se adoptan las buenas prácticas clínicas de las que habíamos hablado antes. El organismo regulador de la investigación en el país es el INVIMA, principalmente cuando se trata de dispositivos médicos y de fármacos.
Los comités de ética de investigación son unos cuerpos colegiados, están muy regulados, vigilados por el INVIMA, sirven casi como agentes del INVIMA en las instituciones que hacen investigación. Y son diferentes en su origen, en sus funciones y en su estatus a los comités de ética hospitalaria que se crean en los hospitales para regular las tensiones que se establecen en la práctica clínica propiamente, en la práctica investigativa. Son dos comités con naturalezas y ámbitos de acción muy diferentes. Ahora, respecto a los problemas actuales de la investigación biomédica, hay que considerar que la investigación tiene un proceso que tiende a globalizarse. Actualmente la investigación académica ha cedido su puesto a la investigación comercial en montos de capital invertidos y en participación. Actualmente asistimos a un fenómeno de diseminación de la investigación en el que se configuran unos países de altos ingresos como patrocinadores de la investigación que la diseñan y la dirigen, y unos países de bajos y medianos ingresos llamados países huéspedes, en donde se realiza la investigación. Cuando uno se pone a analizar este fenómeno, puede entrever que constituye una estrategia donde se distribuyen los riesgos y se concentran los beneficios de la investigación. Esto, visto así, es injusto porque el 90% del dinero que se invierte en investigaciones que afectan a la población, a la población de los países patrocinadores, que representan solamente el 10% de la población mundial, lo cual es conocido como la brecha 90-10 en investigación. Y esto mismo hace que se deje de investigar en patologías presentes en países pobres, los cuales representan el 93% de la mortalidad prevenible del mundo. Y este es un problema para los países como Colombia, que actuamos como países huéspedes. ¿Por qué se investiga en países huéspedes? Primero porque el costo por paciente en investigación es mucho menor. Segundo, porque se acelera la investigación porque hay más sujetos potenciales participantes. Y tercero, porque resulta más sencillo en razón a que generalmente las legislaciones y los controles en estos países son más laxos e inadecuados. Solo que esta heterogeneidad de los datos que se generan impiden garantizar la calidad de los datos obtenidos por las oficinas reguladoras de investigación. En la actualidad existen unos movimientos para hacer que todos los datos de los trabajos de investigación deban ser publicados, por ser considerados patrimonio de la humanidad. Y un movimiento más reciente es que no se cobre por la utilización o lectura de esta información de los trabajos de investigación. Eso hace que la presión por una parte para publicar y por otra parte los incentivos para publicar lleven a sesgos en la investigación y en las publicaciones. Lo que se ha registrado es que hay una gran cantidad de llamados falsos positivos, que son investigaciones que dan resultados positivos pero que resultan no ser ciertas. Hay evidencias de que 1 de cada 3 artículos publicados en revistas de alto impacto termina siendo cuestionado posteriormente en estudios posteriores que aplican metodologías un poco más fuertes. Por otra parte, la investigación académica y la investigación universitaria han venido cediendo hacia la investigación de la industria, hecha por contratos entre patrocinadores y organizaciones de investigación por contrato. Esto hace que lo académico pierda presencia en la investigación y por lo tanto que predomine la investigación comercial. Esto tiene como efectos que
que hay problemas que tienen relevancia científica que quedan sin ser estudiados, que hay algunos estudios patrocinados que tienden a publicarse menos y que aquellos que publica la industria farmacéutica tienen 3 veces más posibilidades de albergar resultados positivos, lo cual implica que se ocultan algunos resultados negativos. Y esto hace que en la actualidad haya cobrado relevancia la ética editorial. Esta actividad está impulsada por las direcciones editoriales de las revistas y se centra en problemas de autoría, en conflictos de interés y en el control de los datos por parte de los investigadores, porque hay algunos patrocinadores que filtran los datos antes de ser publicados una vez que los investigadores los han consolidado. Existen múltiples faltas de tipo de fraude científico, de invención de datos, de falsificación, de manipulación de datos, de plagio, etc. Otras faltas en el proceso de investigación, como la autoría ficticia, las publicaciones reiteradas o duplicadas o fragmentadas, y otros también importantes, que son, por ejemplo, las citaciones incorrectas. Para las personas interesadas en la publicación de artículos, les recomiendo estos 2 documentos. Uno apareció en la Revista Española de Cardiología y el otro pertenece al Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, los cuales tienen recomendaciones actuales de pautas para la publicación de trabajos académicos. Bueno, muchas gracias.